el recibimiento está bien, lo que es no es. Ah, perdón. No es tu micrófono. Bueno, No, estaba diciendo que qué feo que cuando dices las cosas que has hecho realmente no te las crees, pero luego las ves en papel y las dices y te quedas tú. Ya experiencia en periodismo. Bueno, oigan, pues algunos disclaimers antes de la plática. ¿No? Primero, no sé por qué vinieron tantos, estaba muy feliz cuando había 6 personas aquí. Pero gracias por venir, eso aumenta mi nerviosismo y espero que se diviertan un poco. Segundo, no soy desarrollador de software, ni soy ingeniero nada, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. De la comunicación y cuando ofrezco charlas y cuando me hacen el honor de invitarme a momentos así, no me gusta comerciar con estadísticas ni con típico, ¿no? De que fulana empresa, no, 90,000 millones de dólares y fulana, la verdad, porque no están alocados a una realidad mexicana ni menos a una realidad sonorense. Y me gusta hablar más bien de ideas y de cosas que se pueden construir, ¿no? Entonces, si me quieren ver como algo, pues soy una persona que se lleva mucho pensando y sé cómo comerciar ideas, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a estar hablando hoy, espero que me ayuden a entender el tema. Son nada más ideas sobre mi experiencia trabajando en una empresa que desarrolla software, ¿no? Y trabajando, no porque trabajo ahí ni porque me pagan, sino trabajando muy felizmente con gente muy talentosa, ¿no? Siempre que nos preguntan a nosotros en IRSO qué es lo que más nos gusta de trabajar ahí, nunca decimos ni el espacio, ni las horas libres, ni el hecho de que no hay jefes, entre comillas, etc. Siempre, de varias personas lo he escuchado, lo que más nos gusta es el compañerismo y la forma de trabajar pues tan interesante de la gente con la que estamos presentes, ¿no? Entonces, voy a respetar un poco eso. Entonces, mi perspectiva en la plática es hablar un poco sobre cómo un externo o cómo una persona extraña ve el mundo en el que ustedes viven, ¿no? Y voy a por siempre sentirme mal de no haber estudiado ingeniería en software. Digo, no tengo el talento para eso, ¿no? Creo, a lo mejor lo podría desarrollar, probablemente, pero pues mi pasión fue por otra parte, ¿no? Pero siempre que los veo trabajando tan a gusto, construyendo cosas tan interesantes, digo yo, no puede ser que yo esté en comunicación y vivimos en la economía. Pues vamos a empezar con una frase. En inglés traté de traducirla, pero se veía muy pobre, entonces decidí dejarla en inglés. Vamos a ver si puedo medio pronunciarme o traducir. Dice en un libro posterior ¿cómo se llama? Cruzando la Galaxia y Hitchhiker's Guide, habla un poco sobre cómo es la tecnología en el mundo y cómo entender el universo, etcétera, etcétera. Y es esta frase que me gusta mucho, que dice básicamente que cualquier cosa que existe en el mundo cuando tú naciste es normal y ordinaria y forma parte del proceso natural del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo nací en los 80s, ya existía la televisión, ya existía la radio, iba empezando la computadora y pues realmente a mí ni la televisión me emociona, ni la radio, ni nada, porque ya es parte de mi acervo, digamos, cultural o de la forma en que yo vivo, ¿no? Y después dice que cualquier cosa que esté inventada entre lo que yo tuve 15 y 35 años, como es ahorita, me parece muy emocionante y revolucionario, ¿no? Y probablemente pueda hacer una carrera trabajando en eso. Y es verdad, o sea, por ejemplo, mis sobrinos se burlan de mi laptop de 15 pulgadas porque dicen que está muy grande cuando ellos dicen, es que yo soy de tiempos del iPad, tengo como 4 años. Entonces, para mí nomás tener una pantalla sí es muy revolucionario, ¿no? Pues suena muy medio ridículo. Y después dice la parte más importante de esta frase, que es básicamente todo lo que fue inventado después de que yo tengo 35 años va en contra del orden natural de las cosas. Eso se lo puede permitir gente que no son como ustedes, que no trabajan en tecnologías de la información. Nada más para hacer ese pequeño semblante puse esta frase. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que estar siempre receptivos a cómo pueden colaborar y hacer sobre todo esta parte que dice you can probably get a career in it. Probablemente ustedes puedan estar siempre encima de cualquier innovación, aunque me choca la palabra innovación porque está como muy ya está muy jalada y muy flexible y la gente hace lo que quiera con ella. Entonces nada más mantengan siempre durante el curso de esta plática esa mentalidad, ¿no? De que quizá no sea tan emocionante pensar en una televisión, pero lo que es nuevo para nosotros y lo que viene en el futuro, aunque envejezcamos, en vez de que mi abuela se asuste porque podamos llegar a un lugar con Google Maps, digas, mira, es fascinante y me gustaría trabajar en eso. Y bueno, ¿por qué Geekonomics o qué quiere decir geek? Geek es un término que vino a salvar a la gente que somos nerds, ¿no? Hay todo tipo de nerds y todo tipo de geeks. Suena un poquito menos, pues no insultante, pero un poco menos peyorativo que decirle nerd a alguien, ¿no? Nerd, o una persona que está clavada siempre en algo. Pero me gusta mucho la definición porque dice que
básicamente describe una persona diferente, que no es parte del mainstream, o que no es parte de la normalidad de la gente, ¿no? Pero porque tiene connotaciones de una persona que es entusiasta en un oficio, o que es experto en algo, ¿no? O una persona que está muy interesada en un hobby, que eso por lo general se traduce en una persona que no es muy popular, digamos, en términos de los 90s, que en todos los programas de televisión ustedes iban haciendo, yo supongo, siempre era como que el geek era el que no podía conseguir una morra, el que no tenía forma de tener trabajo, no sé qué. Pero ahora siempre hemos existido los geeks de diferentes maneras. Yo no soy geek tecnológico, pero soy geek. Pero lo más importante es que siempre nos han percibido como gente muy intelectual, es decir, nuestra vida no circunda alrededor de cosas muy superficiales, más bien tenemos como hábitos o intereses muy intelectuales, ¿no? Entonces, la parte padre de la economía es que básicamente nosotros siempre hemos estado aquí, el mundo en el que estaba tardándose en llegar a darnos nuestro lugar. Suena muy pretencioso, pero ahorita van a ver que sí. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué ha pasado con los geeks en la sociedad? Ahí dice de los gatekeepers a la media libre y al gobierno electrónico, ¿no? Pasa algo bien importante, ustedes y la gente como ustedes y la gente como nosotros que ha estado construyendo una nueva realidad, que ha estado construyendo la digitalidad, entre comillas, la gente que hace el internet, aunque a Alex le moleste muchas horas, la gente que hace el internet, la gente que hace los desarrollos tecnológicos, han roto todo lo que existe en el mundo. Todo era de una manera, luego llegaron ustedes y gente que trabaja en cosas como ustedes y te han dedicado a romper cada paradigma. El primero, y es un tema muy fascinante de comunicación, es el de los gatekeepers. Lo voy a decir en 2 segundos. Básicamente antes nosotros no teníamos la posibilidad de acceder a toda la información, porque el guardián de ese cerco, o el gatekeeper, era el periódico, por ejemplo, o era la televisión. Entonces la gente decía, ¿sabes qué? Si yo no quiero que, por ejemplo, ¿no? Un gobernador de Sonora, si no quiero que se entere alguien, voy a comprar todas las revistas, bueno, todas las revistas que salgan de cierto número, ¿no? Creo que no saca eso. Entonces era una forma muy sencilla de controlar a la gente, pero cuando empezaron a haber más plataformas digitales, cosas tan sencillas como Facebook o plataformas de periodismo abierto, empezó lo que llamamos free media, que básicamente ustedes pueden informarse de cualquier manera y cualquiera puede ser un reportero. Entonces, sí, ese es un paradigma o un problema o algo interesante que estudiar de comunicación, pero no se pudo haber dado si no hubiera un geek detrás solucionando ese tipo de problemas con un advenimiento tecnológico. Entonces, ustedes van a ver que se han dedicado a estar rompiendo cada aspecto de la sociedad. ¿Y qué me refiero al gobierno electrónico? Hace 5 años tenías que hacer una cola de 200 personas para tener un acta de nacimiento. Y ahorita ya hay un cajero. Entonces, gracias por eso. Ahora, ¿qué otra cosa? Vivimos en tiempos donde la propiedad intelectual es algo bien maleable también. Si tú escribes un libro, tienes el derecho de distribuirlo como tú quieras, por ejemplo, o si escribes una canción, o si tienes cualquier cosa intelectual que no sea algo físico, una obra de arte física. Entonces ustedes, y la gente como ustedes, nos ha llevado del copyright al copyleft. ¿Qué quiere decir eso? Ahora no importa qué hayas hecho, nada más importa cómo lo distribuyes. Entonces normalmente los países piensan, voy a hacer más reglas y voy a castigar gente porque están compartiendo ilegalmente algo, cuando realmente lo que los geeks nos dicen es, la información es de todos, pues, ¿sabes? Entonces, en vez de buscar mecanismos más seguros para que la gente no pueda accesar a esa información, mejor construye plataformas mejores, construye Netflix, construye iTunes, construye Amazon, haz soluciones tecnológicas mucho mejores, ¿no? Entonces, también gente como nosotros ha cambiado la forma de consumir música y consumir cualquier aspecto cultural que ustedes puedan imaginarse. Desde la forma en que vemos una pintura en un museo hasta la forma en que bajé no voy a decir que rola bajé porque me da mucha vergüenza, de que bajé la rola ayer, ¿no? Entonces yo le pongo the peer-to-peer wars porque realmente de esa manera, al menos culturalmente, se construye el internet, ¿no? O sea, la forma en que nosotros compartimos diferentes aspectos y pues cuando empezó Napster, que la gente podía compartir nada más por el hecho de que lo tenía, las disqueras lo que decían es, yo tengo el disco, tú no lo tienes, entonces no te cobraban realmente por la propiedad intelectual, te cobraban, por el hecho de que te lo estaban distribuyendo en un formato físico hasta tu casa o hasta tu tienda. Entonces, lo interesante ahí es que una vez más han roto con esa forma de hacer las cosas. Sí. Y bueno, y el tema del copyright, va a haber muchos temas buenos y malos, ¿no? Yo no estoy exponiendo la parte negativa ni la parte positiva, simplemente lo que yo pienso que es. Y bueno, el amor a distancia o el amor digital, ¿no?
es tan impresionante la forma en que nos comunicamos ahora gracias a las soluciones tecnológicas que es posible tener una relación de lejos, ¿no? Y lo ves en los anuncios de Telcel, por ejemplo. Por cierto, van a ver que los ejemplos son muy de comunicación, ¿no? Pero traten de seguir con el rollo para ver si podemos construir un film. Los anuncios de Telcel siempre está un vato en un puente en medio del mundo con un celular y está hablándole a una morra, ¿no? Y es así como que probablemente no tendría señal, pero para los fines del comercial sí tiene. Entonces, probablemente ese vato vaya a dormirse con los audífonos puestos, hablando en Skype con la morra y pueden construir una relación a distancia, ¿no? Entonces, no nomás hemos cambiado la forma en compartir cultura, no nomás hemos cambiado la forma en compartir información, también hemos cambiado la forma en que nos desarrollamos como seres humanos, ¿no? Y todo esto es un potencial de acción para ustedes en cualquiera de esas áreas. Siguiente, me estoy yendo bien rápido para que no me cuente. Y bueno, ahora están los geeks contra los suits. ¿Qué quiere decir eso? Contra los ejecutivos. Me gusta mucho esta pregunta porque era un tema de plática con un amigo muy específico. Si les dijera yo, ¿qué prefieren ser? ¿Obama o Bill Gates, por ejemplo? ¿O Steve Jobs? ¿Alguien va a decir Obama, por ejemplo? Levanta la mano quien diría Obama. Yo parto la Sáquenla, por favor. Entonces, antes, hace 5 o 6 años, bueno, es más 10 años para ponerlo muy bien, lo máximo en la vida era tener el poder ejecutivo, pues. Era tener el poder de toma de decisiones, pues. Y ustedes y gente como ustedes se han encargado de arrebatar ese poder. Y ahora existe gente como Bill Gates, existe gente como, no sé, ahorita estoy nervioso, no se me vienen nombres, aunque tenía como 5 apuntados. Pero gente que simplemente por su proficiencia o por su forma de construir este mundo que les estoy platicando, tiene el control de cosas muy impresionantes, desde fundaciones a nivel mundial hasta decisiones políticas, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, who's in control now, bitch? Entonces, ¿son los políticos o somos la gente que estamos haciendo soluciones tecnológicas para el mundo? Bueno, aquí yo sé que el tema de la nube es un tema bien fascinante tecnológicamente, pero sociológicamente es todavía más fascinante. Había un psicólogo, filósofo raro que se llamaba Jung, no sé si a alguien le suena. Jung decía que todos en la parte de atrás de nuestro cerebro, hace cuenta, había no sé cuántas neuronas asociadas telepáticamente con Axel y con Diana y con todos ustedes que no ven sus nombres, y con Jesús y con Dani, etcétera, etcétera. Y todos teníamos un acervo intelectual ligado, y a eso le llamaba el inconsciente humano. Y era así como y lo explicaba así como, por ejemplo, hay una tribu en África que sabía lo mismo del mundo, por ejemplo, que la gente que vive ya en el occidente civilizado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes explicarlo si ellos nunca tuvieron tecnología? Y era como esta maraña de cosas raras, ¿no? Entonces, resulta que pues ese concepto ya lo construyeron ustedes, se llama la nube, y ahí va a estar toda la información del universo. En 5 millones de años, bueno, no, porque en 8.000 años va a explotar el sol, pero bueno, en 20 años, por ejemplo, que sea el apocalipsis, alguien se va a encontrar un BlackBerry Curve de esos feos y va a acceder a Google Drive, por ejemplo, y va a ver todos los documentos del universo. Entonces, ya hemos construido, o ya han ustedes construido el inconsciente colectivo. Oh, no sé. Bueno, ahora otra cosa que han roto ustedes con su trabajo, o que van a seguir rompiendo y haciéndonos la vida imposible a los mercadólogos. Yo no soy mercadólogo, pero me gusta. En la publicidad y en el marketing siempre era vamos a cuidar la marca, y siempre era vamos a vender el producto diciendo las cosas buenas del producto. A través de las redes sociales, a través de poder construir casi cualquier cosa o desarrollar cualquier cosa en una página de internet, nos hemos tenido que poner creativos. Entonces lo que ustedes han hecho, o los desarrolladores han logrado es, las marcas ya no son exclusivas, hacen que las marcas se abran y que sean honestas tanto en sus números, por ejemplo, como en si sus productos son buenos o malos. Pues. Tú puedes subir, como este chef en el otro lado que subió esta super polémica del Pink Slime, que es la cosa de la que está hecho, no, se me olvidó la carne. La carne y los nuggets, ¿no? Entonces, este vato sin acceso a internet nunca hubiera podido jamás construir nada, ni esa polémica para que algo cambiara, ¿no? Entonces mantienen a la publicidad y a la mercadotecnia abierta, en una apertura, y no como la música clásica, ¿no? Una apertura muy dolorosa. Si vieran las discusiones que tengo con clientes a veces cuando voy a manejar redes sociales, yo, es que ¿por qué tengo que decir que esto puede salir mal? Y yo, porque alguien lo va a postear en su blog. Entonces, también esto se ha roto gracias a eso. Y bueno, ya para empezar a concluir un poco, yo tocaba piano, yo sé que a ustedes no les interesa mucho, pero dentro de muchas cosas que aprendí, sé leer nota y ya no tengo tan buena eficiencia con mis dedos que son como muy evolucionados.
Pero dentro de lo que decía mi maestro de piano, era muy interesante. Él decía que para ser feliz, profesionalmente había que tener 3 cosas. Obviamente ganar dinero, ¿no? Pero eso es, digamos, eso se entiende porque pues si no, ¿cómo vives y comes y etc.? Pero decía que tenías que tener 3 cosas. Primero, tener un trabajo que fuera intelectualmente suficiente. Es decir, que te mantuviera interesado para poder seguir aprendiendo y poder seguir, que tu cerebro no nada más fuera a picar el mismo botón 200 años, ¿no? Y que luego te sentieran de paso sin control o te dieran más dinero, porque eso pues al final del tiempo es vacío, ¿no? Segundo, que fuera algo que pudieras hacer con las manos, o que fuera algo técnico, algo que utilizara tu proeza física, digamos, ¿no? Y tercero, que sea algo que te gustara tanto que pudieras compartirlo, ¿no? Entonces él se le iba diciéndome, yo no me preguntaba, te lo juro, pero él se le iba diciéndome que él era muy feliz porque él daba clases de piano, arreglaba pianos y aparte, pues intelectualmente componía melodías, ¿no? Bien malas sus melodías, pero sí, melodías. Entonces cuando yo entro a trabajar en Airsoft, y no nada más en Airsoft, sino que me empiezo a acercar a la realidad de ustedes y empiezo a ver todo lo que ustedes hacen, me doy cuenta que su trabajo no nada más es muy bien pagado ahorita por el momento en el que estamos, no nada más puedes incluso salvar vidas a través de una solución tecnológica, sino que también como ser humano es muy gratificante poder desarrollarte profesionalmente con una sola profesión. Porque si estás en un proyecto de software muy grande o muy importante, tiene que ser trabajo colaborativo y a fuerzas tienes que enseñar y aprender de los demás. Y aparte es un trabajo de mucha creatividad, pero no la típica creatividad de rojo, verde, azul y formas y cosas de los diseñadores, sino una creatividad muy fina, ¿no? un intelecto, no es cierto, un intelecto muy especial para resolver problemas, ¿no? Y mientras que a lo mejor no están cargando cosas, o sea, no cargan el código literal, es un trabajo muy técnico, porque a veces nada más tienes que saber, a veces haces que funcione y no sabes por qué funciona, ¿no? Entonces nada más estás construyendo y construyendo cosas. Entonces ustedes están en un momento muy interesante donde pueden darle la razón al maestro de piano y decir que van a ser muy felices porque van a tener esos 3 ejes tan importantes, ¿no? O sea, van a tener algo que los distraiga intelectualmente, algo que les presente un problema técnico que resolver y aparte van a poder compartir eso, pero involuntariamente, pues ustedes no tendrían que dar clases, simplemente por la forma en que se construye conocimiento en su profesión, ya están dentro de esas lecciones de piano. Entonces, bueno, ¿qué perspectiva tiene esto? Es tan íntima la relación, ay, mis palabras dramáticas, bueno, pero es tan íntima la relación entre lo que ustedes hacen y quiénes son ustedes como persona, que es importante que el mundo no los uniforme, que ustedes que son gente tan especial, que han logrado todo este cambio, o sea, han reescrito el mundo como ustedes quieran, y como 6 ejemplos nada más, voy a darme, para mí es un tema fascinante y podemos, si quieren me invitan a un café al rato y vamos a platicar de eso, no creo, pero podemos platicar de eso. No es importante, es importante, perdón, que recuerden quiénes son y que eso importa. Por ejemplo, en Airsoft tenemos muchos proyectos, ¿no? Y recuerdo mucho el caso de Alonso Méndez, que es Frontend Developer. Y él en su página decía, siempre he querido trabajar con una compañía de turismo, porque él vive en Los Cabos, bueno, vivía, ahora vive en Hermosillo. Entonces, él entró a trabajar con un cliente que se llama Switchfly, que es un gigante de rentas de carro, de reservación de aviones y todo. Entonces, el vato tiene el plus por quién es él, pues porque le interesa, porque su vida vivió en un resort turístico, etcétera, etcétera. Entonces, nunca ustedes que se pueden poner los moños no deben olvidar quiénes son, pues, y no deben de tener, ¿cómo les diré? El mundo va a tratar de, igual ahorita no lo saben porque que no haya trabajado todavía no se enfrenta a esa realidad, ¿no? Pero van a tratar de que ustedes nada más sean puro talento, que nada más sean gente que construye, y van a decirles que olviden su subjetividad, qué es lo que les gusta hacer, por qué hacen las cosas. Ese punto fino, recuérdenme a mí cuando están trabajando, va a ser muy importante para que ustedes realmente puedan construir algo, porque si no construyes o desarrollas algo con pasión, al final probablemente no sea ni tan divertido, ni te dé tanto dinero, ni le eches tantas ganas. Entonces, por favor, no olviden su individualidad. Y bueno, otra cosa, y yo siempre ando de traje, pero hoy me vestí de shorts nada más para así, ¿sabes? La persona mejor vestida no va a ser la persona más talentosa. En una simple frase no tengo que explicar eso. Pero la persona más talentosa no es siempre la persona más exitosa. ¿Por qué? Por la segunda parte. Es el dilema del autodidacta, que le llamo yo, y el arte de leer, ¿no? Si no les gusta leer, no me importa, pónganse a leer. No va a haber ninguna otra manera de que ustedes aprendan ningún oficio, ni piano, hasta hay libros de piano.
No hay ninguna forma de aprender en este momento del mundo más que siendo autodidacta. ¿Por qué? Porque antes de que ustedes rompieran el mundo, pues podíamos ir a la biblioteca a escoger libros, y ya esos libros ni se actualizan. Ahora tenemos a nuestra disposición pues 1000 recursos en internet, o 10,000 o 1,000,000. Entonces ya no hay una excusa para no hacerlo, ¿no? Entonces echen la culpa a los geeks que les precedieron por eso. Siguiente. Y bueno, ¿dónde empieza? No hemos entrado a la economía todavía, ¿no? En este slide empezamos la economía. ¿Dónde empieza a tomar forma todo esto? Pues ya cambiaron la forma en que se representa el mundo, se tienen la suerte de trabajar en un área muy bonita, muy específica, que pueden resolver casi cualquier tipo de problema para cualquier tipo de persona. O sea, puede ser para una veterinaria, puede ser para alguien con Switchway, puede ser para el gobierno, puede ser casi cualquier cosa. Pero aparte de eso, no tienen que trabajar ustedes para nadie, tampoco. Hubo un problema. La bolsa de Estados Unidos se cotiza no siempre bajo los stocks y bajo el dinero que produce una compañía. También se cotiza bajo las oportunidades que esa compañía representa. ¿Y qué quiere decir eso? Que compañías que son fondos de inversión, imagínense una cuenta de banco, ¿no? que tienes invertido $100,000 ahí, puede estarte produciendo dinero sin que realmente ese dinero se mueva a ningún lugar. Entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso es lo que hizo Facebook, por ejemplo. No hicieron dinero hasta que se cotizaron en la bolsa, entonces ya Mark Zuckerberg fue millonario y tiene cosas así, ¿no? Entonces ustedes pueden construir una posibilidad, una red social, una aplicación móvil, un proyecto con una base de usuarios muy grande y presentarle una posibilidad e irse a la bolsa de manera pública y que la gente compre acciones. Twitter, por ejemplo, desde el 2007 no había hecho buen dinero hasta el 2010, creo que empezaron en 2011. Sin embargo, tenían 50 millones de venture capital. ¿Qué quiere decir venture capital? ¿Y por qué pongo venture adventures? Porque la gente ahorita, o el modelo de negocios de las empresas, no ha cambiado todavía, ¿no? Y hay muchos errores en pensar que todas las startups y todas las empresas semilla van a germinar, ¿no? Pero es una posibilidad real construir algo y cambiar ese modelo de negocios de viene el cliente, me da 5 pesos, pero yo gasté 3 pesos para hacerlo, entonces me quedan 2 y con esos 2, con 1 peso pago la luz y el otro peso ya me queda en mi bolsa, ¿no? Eso va a ir cambiando poco a poco a través de los años. Y los ventures o los capitales de inversión son algo real y en México. Está Mexican VC, está 500 Startups y está varias empresas que son las aceleradoras, ¿no? Probablemente sean muy pobres desarrollando su producto los primeros 3 años y no sé si quieran pagar ese precio. Pero no hay forma de decir que ahorita no es el mejor momento para entrarle a ese juego de la bolsa de valores y hacer startups, y etcétera, etcétera. Si se fijan, no estoy andando mucho, pero como son muchos temas que quiero platicar, estoy yendo un poquito rápido. Ahorita me pueden preguntar todo y siguiente. Y bueno, este slide a mí me gusta mucho y me emociona que lo ponga. Los developers contra los usuarios, y le pongo bien dramático, ¿no? Los enemigos naturales llevados por el propósito, ¿no? ¿Pero el propósito de qué? Es que me da mucha... Este debate lo he tenido con todos los interns que están en Ubisoft ahorita. Y ha sido bien divertido porque es que ellos dicen, es que yo quiero hacer este proyecto porque va a ser bien difícil hacerlo. Va a ser bien difícil hacerlo y cuando lo termine me voy a sentir bien chingón. ¿Puedo decir más palabras? Ok, me voy a sentir bien chingón. ¿Y yo qué sentirse bien chingón? Es que intelectualmente es un reto. Es un reto para mí aprender esa tecnología para después hacerlo así, etcétera. Prefieren que nunca ande un campo muy técnico para no perder. Voy a aprender esa tecnología y voy a hacer esto, entonces así lo voy a construir y va a quedar bien padre, va a tener una interfaz, etcétera. Y le digo yo, oye, ¿y quién va a usar eso? Entonces, ¿cuál es el propósito real de tu proyecto, no? Entonces me dicen, oye, pero entonces la escuela no tiene sentido, me dicen, porque me hacen hacer cosas nada más para practicar habilidades técnicas. Y yo le digo, pues sí, pero no estás en la escuela. O sea, en la escuela tienes que aprender tus conceptos teóricos básicos y prácticos, y etc. Entonces, va a ser siempre el delirio de mi viaje con los developers. Si vas a construir algo, y ese viene el concepto más choteado, todavía más choteado que las startups y el capital semilla y todo eso, tienes que construir algo de valor, algo que realmente se vaya a usar por alguien al final. Y eso, y valor no quiere decir dinero, y valor no quiere decir no quiere decir dinero y no quiere decir específicamente que se vayan a volver millonarios, ¿no? Pero sí tiene que tener un valor implícito para el usuario, pues, porque ustedes ya rompieron el mundo, ya cambiaron la forma de hacer las cosas,
pero al final de cuentas quien los hace ricos y quien mueve las cosas son los usuarios finales, ¿no? Entonces no me voy a meter en dramas de usabilidad porque eso lo van a hablar mis compañeros ahorita porque ellos sí saben de eso, pero yo nada más lo veo como paradigma, ¿no? O sea, veo el problema, bueno, sí, ¿saben? El vato alto como que no, la morra, pero bueno, entonces el problema ahí es cuando vayan a construir algo que sea valioso para ustedes intelectualmente hablando, pero valioso para una tercera persona, pues no pierdan su tiempo nada más en aprenderlo, pues. ¿Y por qué digo perder el tiempo? Porque cuando sales de la carrera ya estás en tiempo en que tienes que hacer todo al mismo tiempo. Yo sé que es un comentario muy polémico, así, ¿por qué no vamos a aprender? Y bla. Pero ya tienes que hacer todo al mismo tiempo, tienes que trabajar, seguir aprendiendo. Si tienes hijos, todo el paradigma cambia de tener hijos, tienes que ver una persona diferente. Y entonces se va haciendo más y más complicado. Entonces vayan ahorita, desde ahorita, por favor, si tienen en una tarea muy sencilla, que es de repetición, que es nada más de hacer algo para que exista, ustedes tienen la responsabilidad de darle el cambio para que sea algo útil, para solucionar un problema, para que tengan un sistema de registro para el checador de la cafetería, por ejemplo, y que las señoras de la cafetería les compran la comida porque hacen que chequen. ¿Sabes? Cualquier cosa que puedan solucionar, es momento de empezar a pensar que nuestro trabajo tiene que ir a solucionar un problema. Es como si yo diera talleres y pláticas en mi trabajo normal, nada más porque yo quiero y porque a mí se me hace interesante, pues, sin tomar en cuenta la opinión de otras personas, ¿no? ¿Por qué le cara así como no digas eso? Ah, bien. Entonces, hay que pensar siempre en quién nos va a consumir. Siguiente. ¿Por qué va a terminar? ¿Por qué terminas? ¿Preguntas? ¿Alguien que me quiera pegar? Vamos a ir a la escuela y yo les voy a preguntar a ustedes. Pues sí, es todo, muchas gracias. No. ¿Hay preguntas, de verdad? Pregúntenle. Eso que decías ahorita de que hay que hacer cosas útiles. Me acordé, no sé si las chicas de este Ixon o de Guaymas, Carolina. Ah, sí. Bueno, yo le pregunté a Carolina que por qué habían escogido tecnología y me dijo que era porque quería aprender y la otra era porque ya sabían dominar una parte. Cuando yo le pregunté eso a Carolina, se puso nerviosa porque creyó que la estaba atacando, así como, ¿me pusiste eso por conformista? Pero no, o sea, su respuesta fue muy atinada porque fue inteligente al escoger no gasta mucho tiempo para poder desarrollar que sea algo útil, ¿no? Al final tuvo un producto terminado, ¿no? Entonces, eso que acabas de decir